esta página. Decía Carmen de Seiza, cantándole a la bandera argentina en la adversidad, no marchiten las frentes, que hay un laurel cruzando en esta página. La pérdida de Juan Velázquez representa no solo la pérdida de un hombre joven, virtuoso, digamos, todo lo que podamos decir de Juan Velázquez, seguramente habrá una faceta desconocida porque hemos entendido con su desaparición que era muchas cosas más de la que podía verse en un ciudadano joven y emprendedor. Y tanto que ni Chacho ni yo lo reconocimos en el momento de despedirlo. Sabíamos que profesaba una religión distinta a la nuestra. Y bueno, eso no sería una sorpresa, era un ser humano, pero su falta hoy descubre un montón de huecos que él llenaba y que no son fáciles de llenar, y no es porque era un amigo, es el primer hueco que nos deja, ¿no? Pero lo vamos a conversar con otro amigo de Juan Velázquez. Auspicia Mutual Bancaria. El doctor Héctor Sauret, ustedes saben, es el presidente de la Asociación Educacionista de la Fraternidad y rector de la Universidad de Concepción del Uruguay. Dos de esos lugares que habrá que trabajar para llenar. ¿Cómo está, Chacho? Buen día. Buen día, Juan. Buen día. Bueno, recordar a un amigo, decía, es el primer deber, pero al recordarlo, ir descubriendo, ir corriendo los velos que él trazó con trabajo, ¿no? No era, nunca fue un hombre de exagerar los aplausos, y mucho menos para él. Sin duda, estamos empezando la marcha y es una demolición, ¿no? No exagero la palabra porque para nosotros, en el equipo de nuestra institución, tanto en el espacio de la fraternidad como en el más complejo espacio de la universidad y de su facultad de educación y comunicación, que Juan haya partido no solo no figuraba en nuestras previsiones, sino que por otra parte constituye esas sorpresas dramáticas de la vida. Así que lo primero que quisiera decir junto a vos en esta recordación es la profunda valoración a su personalidad, que tenía muchas cualidades y yo voy a retener una. Él era un gran diplomático. Era el hombre de generar acuerdos sin ignorar los conflictos y mirar hacia adelante abriendo un rumbo. Una cualidad muy extraordinaria. Así que nos deja ese gran mensaje, a mi manera de ver. Sí, sobre todo en estos tiempos donde todo es nerviosismo, donde todo parece que se soluciona con un insulto, o por qué no, con algún otro gesto más duro, que al final no solucionamos nada, sino que generamos una nueva diferencia. Creo que... Sobre todo, perdón, no, por favor. Perdón por la interrupción, un gran emprendimiento nunca es personal, siempre es colectivo. En una institución como la nuestra, con tanta historia, pero también con tantas personalidades, actores, visiones, con el mundo de la ciencia y del arte, lo diverso es la fortaleza. Y en la diversidad, la multiplicidad de visiones son lo que hay que armonizar. En consecuencia, Juan reunía la condición de generar acuerdos
en ese inmenso colectivo local de los centros regionales, en la proyección de nuestra universidad, en la geografía tan amplia de la República. Él era, por consenso, coordinador de la región que más universidades tiene en el país, articulando Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Pero en el mundo de la diplomacia, Juan Velázquez fue un mensajero reconocido en el ámbito del antiguo Comité Binacional del Río Uruguay. Los colegas orientales, los embajadores, el conjunto de las personalidades uruguayas y de la costa entrerriana con la que él tuvo que generar consensos, nos están acompañando en el duelo. Entonces, esa personalidad probablemente sea hoy reconocida y a lo mejor era ignorada o no observada en la plenitud de su vida. Una reflexión muy, muy profunda. Sí, ya lo creo. Decía que además es un tipo que supo tomar proyectos de terceros y adaptarlos al interés común. Digo, un tipo que a los 41 años es capaz de haberse desarrollado, lo remarcábamos porque vale la pena hacerlo desde la más profunda humildad, a tener la responsabilidad que además era como que no le pesaba al tipo, que es lo que uno más le cuesta. Bueno, yo no lo he oído quejarse a Juan más que por falta de sueño, pero nada, era como que nada le pesaba, que todo era natural en él. Porque era un constructor. Sí, pero ¿sabe qué? Más que lo hecho, a mí me duele lo que nos faltará por hacer ante la pérdida de Juan. Sí. Porque mire que había que seguirlo y muy probablemente hubiera sido muy pronto un dirigente importante de la ciudad, más allá de lo educativo, con una visión regional tan amplia. Indudablemente el tipo sabía lo que había que hacer. Sin duda. Se frustra lamentablemente una personalidad que tenía una gran proyección por cumplir, porque además él lograba interpretar ansiedades sociales muy vastas que no se agotan en lo educativo, ni tampoco en la formación deportiva, ni tampoco en ninguna cuestión en particular. A mí me parece que él interpretaba ansias de superación de pueblos y lo hacía a las orillas del río, hermanándolos. Una gran personalidad. Si me permiten, vos y tu audiencia, acordemos ser discípulos de ese mensaje. Bueno, y tarea que le queda a usted, porque le falta un brazo hoy a Chacho Sauret para extender su proyección sobre las dos instituciones que preside. Sin duda. Lo asumo y recorreré el camino buscando a quienes han sido sus principales colaboradores y reemprenderemos la marcha inspirándonos en esa personalidad sin rencores, con grandeza y con firmeza. Un gran abrazo. Igualmente, Chacho. Juan muchas Izaguirre gracias. Y tu audiencia. Muchas gracias, buena tarea y bueno. Gracias. Como vecino, aunque sea un mate, siempre va a haber. Sí, gracias. Un abrazo. A veces habrá que cambiarle la hierba porque se lava. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Todo mi cariño. Héctor Chacho Sauret, decíamos, presidente de la Asociación Educacionista de la Fraternidad, rector de la Universidad de Concepción del Uruguay, hoy un poco menos. Farmacia Social, Mutual Bancaria,
Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado. Bueno, indudablemente vamos, Gastón, te invito a recorrer estos segundos sin Juan, estos primeros minutos de radio sin Juan, más allá de esa espera desesperada y esperanzada, en que el río nos devolviera a Juan con vida, que hubiera hecho alguna picardía, que hubiera tenido una descompensación y estuviera por allí esperando un auxilio, hasta que el río nos devolvió un amigo muerto, lamentablemente. Yo quiero mencionar, porque probablemente en el homenaje a Juan se pierda de vista el inmenso trabajo de Prefectura Naval Argentina y además de los bomberos voluntarios de Colón, de Villa Elisa y de nuestra ciudad, que prontamente dispusieron botes y personal para ubicar a este hombre lo más tempranamente que se pudiera, no dejando pasar las horas. Y lo que le mencionaba a Chacho es el futuro, ¿no? Muchas veces bregamos desde estos micrófonos por una sociedad más comprometida con ella misma, con una mirada no tan crítica y más activa en cambiar las cosas que no nos son gratas, en una sociedad propositiva que no deje que lo gobiernen, sino que le proponga al administrador. Lo mencionábamos en oportunidad de las elecciones, que lo que estábamos eligiendo eran meros administradores de la cosa pública, de la cosa común. Y a mi criterio, yo celebro la renovación etaria de la dirigencia política que se ha dado en estos casos, más allá de que hay algunas canas en el medio que obviamente aportan lo vivido, pero hay una generación joven de alrededor de los 40, 50 años, y aún un poco menos tal vez, que aportándole sangre fresca a la política, ojalá le ofrezcan también una visión diferente de lo que es una comunidad, de aquella comunidad joven que fue Concepción del Uruguay. Y no porque todo lo pasado fuera mejor, porque estaba liderado por personas como el doctor Roberto Perinotto, el contador Saúl Rubinqui, la gente de la Asociación Argentina-Uruguaya de Comercio, donde estaba Colombo, entre otros, ¿no? Zelinsky, que tampoco eran personas jóvenes. Había un joven, Juan Carlos Lucio Godoy, que fue intendente de Concepción del Uruguay, también muy joven, y que hoy juega un rol importante en esa visión. En esa visión. Lo que nosotros estamos viendo hoy de Río Uruguay Seguros, y esto no es un chivo, es una referencia, es el resultado de aquella visión joven puesta en marcha con una proyección, en ese caso de empresa, pero también de ciudad, porque Río Uruguay siempre estuvo, incluso antes de Juan Carlos Lucio Godoy, en la construcción de una comunidad. Pero esa construcción de comunidad, insisto en esto, tiene que ver con ese pensamiento de comunidad, de creatividad, las expos, el ordenamiento, la traída del INTI, la zona franca, que fueron impulsados hasta los últimos años por jóvenes de mucha edad, como el maestro Almada, que en bicicleta iba repartiendo carpetas a todos los que podían empujar de alguna manera la instalación de una universidad, de una facultad de medicina para Concepción del Uruguay, e inspiró tan fuerte que finalmente hay 2 facultades de
ciencias médicas, medicina, como le quiera llamar. Esa visión tiene hoy muy pocos jóvenes que se destacan. Podemos nombrar a Aníbal Biorda, a la doctora María Belén Gómez. Hay una, incluso el presidente del centro comercial y su vicepresidente Bentancur y Tofa, lo estoy hablando respectivamente. Pero además de ser jóvenes y aportar ideas, protagonizar un tiempo es como se generó en su momento la peatonal de Concepción del Uruguay, con un joven, Roberto Barossi, y jóvenes comerciantes de la entonces peatonal Luz y Color, que se proponían un momento nuevo para un espacio común de todos, que era un pedazo de calle, un pedazo de ciudad, que hoy es una referencia, de la peatonal para allá, de la peatonal para acá. Eso, el resumen de todo eso, es lo que nos falta cuando nos falta Juan Velázquez. Porque indudablemente, más allá de que se dedicara o no en algún momento a la política, era un tipo que tenía una visión tan global que le permitió, como decía el doctor Sauret, permanecer. Yo recuerdo haber hablado con Sauret cuando ya Juan Velázquez era parte del secretariado de la universidad y lo necesitaba en la radio, y lo hablo a Sauret y le digo: Chacho, necesito un nombre suyo, Juan Velázquez, cómo no, tómelo, y me lo llevé de la mano a LT11. Y no fue tan inútil la maniobra, porque finalmente, en el momento de devolver la radio a la comunidad, quien toma el testigo fue precisamente Juan Velázquez. Y tuvo tiempo para ser secretario general de la universidad y para ser embajador, como bien dice Chacho, ante las universidades de la región centro, que lo eligieron para que coordine. Y además, en representación de esas universidades, integrar el Comité Binacional con los hermanos uruguayos, con las entidades educativas uruguayas, y yo lo vi, Juan Izaguirre lo vio, nos le contaron, cómo coordinó aquella sesión de educación, cuando, citados por el Comité Binacional, hubo una reunión importante en la ciudad de Paysandú, donde se trataron varios temas, entre ellos la navegabilidad del río, etcétera, etcétera. Hoy, cuando hay un sector que buenamente probablemente erige un discurso, y estoy hablando concretamente de la gente del PRO en Concepción del Uruguay, de que finalmente la decisión de los gobiernos nacionales permitieron la profundización del río Uruguay, lo que les quiero hacer acordar es que hay 30 años de lucha antes. Que hay 30 años de lucha y hubo muchos que pasaron por esa lucha, aún en contra de personalidades como las que hoy lo permitieron, precisamente por la tarea binacional que se dio desde hace tanto tiempo. Acá no hay nada que venga del cielo, Hay detrás todo un trabajo, entre ellos Juan Velázquez, uno de los responsables de que se haya erigido una opinión común en ambas márgenes del río que le permitieran luego con naturalidad, que toda esa onda una y otra vez llegue a los gobiernos nacionales, y finalmente los dos gobiernos nacionales decidieran finalmente tomar el toro por las astas y a través de la CARU profundizar el río Uruguay. Yo, que los muchachos de CARU actuales, me bajaría un poco el tono de la soberbia, porque la lucha no es el triunfo que se obtiene, sino todo lo que se prepara para tener ese triunfo. Más allá de esta digresión que me permito, señalo precisamente por eso que hay muchas cosas que la sociedad civil de esta ciudad peleó y fundó y creó y produjo, que finalmente están dando resultados. Pero sin el eje de Juan Velázquez, muchas cosas no se hubieran sucedido. Por eso
Yo no lamento tanto lo pasado, más allá de haber perdido un profundo amigo, sino me lamento porque hemos perdido un soldado importante, un conductor importante para las batallas que vienen, para una concepción del Uruguay, que entre otras cosas tenía a Juan Velázquez como protagonista y seguramente como figura central del equipo, aquel que reparte el juego para lograr la definitiva carta orgánica de una ciudad que yo sueño, autónoma, como lo promueve la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. No es poca cosa para extrañar un tipo tan humilde, que conocimos desde muy chico, tal vez 16, 17 años, y que nos hemos acompañado mutuamente hasta este lugar. Gastón. No hay mucho que agregar, pero sí debo un poco suscribir lo que tanto Sauret y vos, Juan, decís de Juan Velázquez. Yo creo que era un líder diferente. Hay una manera diferente de liderar y Juan es un claro ejemplo de eso. Ojalá que, no tengo dudas que ha hecho discípulos en esto, habrá que buscarlos, porque siempre estuvo rodeado, nunca estuvo solo. Desde cuando yo estuve recordando todo el fin de semana, cuando me tocó compartir con él tal vez una cercanía que fue el comienzo de esta misma radio, lo más cercano que pude estar, con un grupo, con un equipo de trabajo, y él era indudablemente el líder en muchos aspectos sin identificarse como tal, y eso es muy difícil de lograr. Estamos acostumbrados a un liderazgo diferente, donde hay uno que manda, y Juan no mandaba, pero lideraba. Es complicado de explicar, pero él era una manera diferente de liderar y de llevar adelante. Me parece que Chacho lo define muy bien, en el sentido de que era una persona muy diplomática. Podía lograr su objetivo solucionando aquello que era el inconveniente más importante de la situación en cualquier cosa. A mí me tocó compartirlo, reitero, en un ambiente de trabajo radial, aprendiendo todos, y en ese aprendizaje teniendo diferentes opiniones, y él siempre se encargaba de que si había 2 o 3 posturas, si había 2 o 3 propuestas, haya un común denominador y que eso se pueda realizar, dejando en conformidad en gran parte a las personas involucradas. Y me parece que eso era lo que hacía, lo que mejor hacía Juan. Por eso, en cada lugar donde estuvo, y las redes sociales han sido testigos de eso durante el fin de semana, se lo recordaba como eso, y siendo un buen tipo. Todos somos buenos tipos cuando nos vamos, pero Juan en serio era un buen tipo. Exactamente, sí, yo no le conozco conflictos a Juan. Es decir, ha atravesado varios, como dice Chacho, pero siempre aportando un gesto de... ¿Viste cuando vos decís, bueno, no voy a discutir más porque no puedo, mañana vuelvo por acá? Y bueno, eso era Juan. Dejando los conflictos que aplaquen para poder razonar respecto del fondo de la cuestión, porque muchas veces uno se va de las discusiones por lo costado. Que me venía a discutir si estás despeinado, por ejemplo, y ahí entramos en el rubro peluquería, que no tenía nada que ver con lo que estábamos discutiendo. Juan sabía, cuando llegaba a ese punto, ausentarse de la conversación, irse para otro lado, y el otro día volvía sobre el núcleo de la cuestión, para que, evidentemente, si eso podía solucionarse, era precisamente la certeza de que no había que calentarse tanto, digamos. Sí, y yo lo recuerdo muy divertido siempre. Sí. Era un tipo que contagiaba esos ambientes que a veces no se pueden cortar con nada. Él tenía esa capacidad de cortarlo siempre con alguna cuestión. Y también lo recuerdo muy difícil de ponerse serio, a pesar de que cuando uno lo veía
además de ser muy grande, era una persona que a uno le, digamos, el que no lo conocía, te daba esa imagen de totalmente de seriedad, de qué sé yo. Pero era una persona muy, muy divertida, y nosotros lo recordé mucho junto con Rodrigo Tornero, con Pitu, con la Negra Soto, con algunos que pudimos compartir aquel comienzo de esta radio precisamente, donde nos hacíamos bromas dentro del laburo, y donde una de las cuestiones que teníamos era hacerlo reír a Juan. Y cuando empezaba a reír no podía parar, y él, a pesar de reír, de estar sonriendo, de estar riéndose, nunca dejaba de hacer lo que tenía que hacer, y eso era un poco lo que lográbamos en Juan. Pero bueno, se ha ido, y me permito enviar un fuerte abrazo a su familia, a sus amigos más cercanos y a sus compañeros de trabajo que hoy lo estaban teniendo, porque bueno, hoy no lo encontrarán en lo cotidiano, y creo que eso es muy duro de afrontarlo, lo señalaba el mismo Sauret. Y bueno, la vida continúa, y uno deberá desde este espacio tomar estos ejemplos de Juan Velázquez para tratar de llevar esa manera que él tenía de ser, y bueno, tratar de lograrlo, ¿no? Indudablemente eso es lo que creo que nos ha dejado a todos. Se puede hacer de una manera diferente las cosas, y bueno, habrá que tomarlo en agradecimiento a lo que él ha hecho en cada tarea que le ha tocado hacer, ¿no? Bien, 8:10 de la mañana. Recordábamos a Juan Velázquez, y ojalá que con nuestra tarea honremos su memoria. Estás escuchando Concepción Siglo XXI, donde late la ciudad. Queremos saber tu opinión. www.facebook.com/Radio Total 90.9. Poné me gusta y recibí nuestras actualizaciones para no dejar de estar informado durante las 24 horas. El Sindicato de Empleados de Comercio te invita a afiliarte, contando con más servicios para tu beneficio. 100% en cobertura de cristales blancos. Para el recién nacido, 2 cajas de leche en polvo y 2 paquetes de pañales durante el año. Ajuar completo para el nuevo integrante de la familia y jardín de infantes duendecitos. Disfrutá de la vida. Asociate al Sindicato de Empleados de Comercio. Boulevard Irigoyen, 1268. Para que el juego no sea un problema, IAFA brinda Prevenjuego, programa de juego responsable, prevención, asesoramiento y orientación para un juego saludable. Gobierno de Entre Ríos. Arriba de la mesa, algo no puede faltar. El pan de cada día lo puedes encontrar en Panadería San Carlos, donde la docena tiene 13. Panadería San Carlos, donde te conviene comprar. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular